Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo conversatorio, esta nueva conversación dentro del proyecto de la Fundación Santillana en clave de educación, ese proyecto en el que estamos conversando con voces iberoamericanas sobre el sentido de la escuela, sobre qué hay que aprender y qué hay que enseñar en las escuelas, sobre el currículum, sobre habilidades, sobre competencias, en el fondo sobre esa escuela que queremos y sobre lo que también nos está pasando en estos momentos. Y hoy tenemos de nuevo la suerte de contar con una de las voces latinoamericanas, yo creo que más interesantes. Tiene una carrera larguísima, su currículum es extenso, y os dejo un momentito para que sepáis quién es y para ver rápidamente una breve introducción a su currículum. Bueno, hola Melina, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hemos hecho a conversar en este proyecto. Estamos grabando esta conversación muy temprano en Buenos Aires, en Argentina, y te queríamos agradecer doblemente tu disposición a esta conversación y darte las gracias. ¿Qué tal estás llevando estos meses? ¿Cómo están yendo las cosas? Gracias, Carlos, a ti, a la Fundación por esta invitación. Vale la pena madrugar para tener estas charlas con amigos que nos ayuden a pensar. Aquí, desde lo personal, estamos bien, en familia. Creo que formo parte de aquellos privilegiados que seguimos teniendo trabajo, un lugar para estar, familia sana, y en ese sentido me preocupa mucho qué está pasando en el sistema educativo en mi país y en el mundo, y cómo esto va a seguir, como a todos, y qué va a pasar con la situación económica en general. Estoy súper preocupada por eso en estos días, pero desde lo individual, por suerte, estamos bien. Creo que me dio una especie de efecto nido en estos días donde parar la vorágine, el vértigo de todos los días y poder estar más en casa. Tengo niños en edad escolar, entonces poder acompañarlos con las tareas de la escuela, verlos aprender, tener más tiempo para estar sin apuro en familia, lo estoy disfrutando mucho. Allá en Argentina estabais además iniciando el curso, con lo cual entiendo que la situación es especialmente complicada porque apenas había habido tiempo para que los maestros tuviesen, ¿no?, creasen esos vínculos tan importantes con sus estudiantes, ¿no? ¿Cómo estás tú viendo cómo se está superando, si es que se está superando, esa dificultad que creo que es fundamental? Mira, habían tenido solo 2 semanas de clases, así que apenas se conocían. Aún así, lo que yo estoy viendo, trabajando con muchas escuelas en todo el país, y también estoy viendo algo similar en toda Latinoamérica, es docentes que están haciendo un enorme esfuerzo y desplegando mucha creatividad por tratar de llegar, ¿no? De seguir estando cerca, de buscar múltiples maneras, sobre todo porque buena parte de los chicos en Argentina tienen o poca conectividad, o por ahí tienen dispositivos pero no tienen internet para acceder a las actividades. Entonces estoy viendo maestros y maestras y profesores que están buscándole la vuelta de múltiples maneras, desde escribir ellos materiales y dejárselos físicos en algún lado para que puedan ir a buscarlo, o mandando tareas por WhatsApp, o mandando fotos de cosas, o mucho despliegue y mucha buena voluntad puesta al servicio de seguir enseñando. También mucho esfuerzo de los estados, ¿no? Del Estado Nacional y los estados provinciales en seguir aportando material, volviendo a tecnologías que uno diría, estamos innovando con tecnologías anteriores, ¿no? Con la televisión, con la radio, buscándole la vuelta. Aún así, lo que está pasando es muy difícil. Hay buena parte de la población que está desconectada, y entonces, a pesar de todos estos esfuerzos, la escuela no está llegando como uno querría, y la continuidad pedagógica de este año está puesta en jaque, ¿no? Va a ser difícil, y depende mucho de qué hagamos las familias en casa, que puedan hacer las familias en casa para acompañar esos aprendizajes, sobre todo de los niños más pequeños que están iniciando el proceso de escolaridad, donde necesitan mucho más
ese acompañamiento para ir armando esas primeras armas de lo que llamamos el oficio de alumno, ¿no? De cómo abordar la tarea de aprender, que es tan esencial para lo que sigue y tan difícil. Claro, y ahí un poco, ahondando un poco en esa idea que tú, varias de las ideas que estabas planteando, en estas conversaciones nos preguntábamos por qué tienen que ir los chicos a la escuela hoy, ¿no? Y durante muchos años, y todos nosotros que hemos trabajado mucho en el ámbito de la tecnología educativa, pues hemos oído, ¿no? En los últimos 20 años estas ideas de que, bueno, al fin y al cabo, que se cuestionaba un poco el papel de la escuela, el sentido de la escuela, el tener que ir a la escuela, no tanto la obligatoriedad, pero sí el tener que ir a la escuela cuando aparentemente mucho estaba disponible, mucho conocimiento estaba disponible de una u otra manera. Ahora nos estamos dando cuenta que realmente no estaba tan disponible, que tenemos brechas de esas de acceso muy importantes, mucho más importantes de las que aparentemente las estadísticas nos estaban dando. Y nos estamos dando cuenta también de las brechas que saben los sociólogos desde hace decenas de años, que son las brechas vinculadas al capital cultural, al capital social, no solo al económico, sino al social y cultural de las familias, de las madres específicamente, al papel, ¿no?, relevantísimo que que desempeñan las familias en la práctica escolar también. Y nos estamos dando cuenta de lo importante que son las escuelas como dispositivos de mitigación de las desigualdades, ¿no?, de alguna manera como dispositivos de igualdad, a pesar, insisto, de las críticas históricas que la escuela ha recibido en ese sentido, y a pesar de que las últimas voces, o sea, que había muchas voces también que estaban insistiendo un poco en esta idea de una especie de desescolarización digitalizada de la escuela, un ayornamiento de la desescolarización de los años 70. ¿Tú cómo ves esto? Porque ahora nos hemos dado cuenta de repente del papel fundamental que la escuela como dispositivo físico, del contacto de los alumnos, los estudiantes con sus maestras y sus maestros, tiene en el desarrollo de las personas y de las enormes dificultades que tiene hacer todo esto en casa y de las enormes desigualdades que puede provocar si tenemos que alargar esta situación en muchísimo más tiempo, o si nos fuéramos a situaciones en las que se educase solo desde casa, aunque hubiese un apoyo desde le diésemos la vuelta a la tortilla, ¿no? Que se educase desde casa con un apoyo desde fuera, que sería una escuela desde, ¿no?, a distancia. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Bueno, a mí es algo en lo que vengo pensando hace tiempo y que ahora se está desnudando muy fuerte, ¿no? Como la escuela con todas sus dificultades, hoy creo que socialmente todos hablábamos más de manera retórica, declarativa del valor de la escuela, de los docentes, y ahora nos está pasando por el cuerpo, ¿no? Esa sensación de cuán difícil es ser un buen maestro. El otro día veía en Twitter una mamá que después de 6 horas de cuando comenzó la cuarentena, una mamá en Estados Unidos decía: me doy cuenta que los docentes tienen que ganar más que los banqueros de Wall Street. Estoy hace 6 horas tratando de hacer con mi hijo la tarea. eh, era modo de broma, pero creo que como sociedad nos estamos dando cuenta pero insisto, no es que no lo sabíamos, pero que ahora hay una sensación más, nos está cayendo una ficha, ¿no? En relación con cómo la escuela, aunque sea por algunas horas por día, pone entre paréntesis, por supuesto que no la revierte la desigualdad de origen, pero pone entre paréntesis esa enorme desigualdad estructural tan fuerte en muchas regiones del mundo. América Latina es una de ellas, eh, donde los niños por unas horas pueden ser niños, pueden estar en un lugar protegido, dedicados plenamente a aprender y a estudiar como parte de su infancia, ¿no? Como parte fundamental de lo que hace a ser niño. Eh, y ahí creo que nos están pasando muchas cosas como sociedad. También creo que antes muchas familias sentían que la gran decisión que tenían que tomar era a qué escuela mandar a sus hijos, ¿no? Un poco de tercerizo, ¿no?, el proceso educativo, y bueno, elegí una buena escuela y me quedo tranquilo. Eh, y yo creo que no solo ahora, sino siempre esa idea es para ponerla en cuestión, ¿no? Porque el vínculo con el conocimiento, el amor por aprender, esas ganas de seguir aprendiendo toda la vida, ese amor por aprender, yo creo que se teje en casa y en los primeros años de vida, no solo en la escuela, que la escuela tiene la obligación y el gran deber de sembrar esa chispa del aprendizaje
en todos los niños, pero creo que hay mucho que hacer antes y durante, ¿no? Desde a qué juego jugamos, o qué conversaciones tenemos, o en estos días más difícil, cómo ayudamos con la tarea para... ¿Cómo valoramos también que el aprendizaje sea parte de lo que vale la pena para crecer, ¿no? Y digo esto porque algo que está pasando en estos tiempos de pandemia es que lo que yo estoy viendo más como observadora del sistema educativo es que hay escuelas que están mandando cataratas de tareas muy tradicionales, muy similares a lo que se hacía de manera presencial, pero que ahora es muy difícil sostener a la distancia, y lo que les pasa a las familias es que están muy abrumados y no saben por dónde empezar, y se empiezan a establecer a veces distancias entre familia y escuela, y un poco aparece la necesidad de ver cómo hacemos para ser aliadas, y también otras escuelas, y por esto está pasando más en el sistema público, no, con honrosas excepciones, ¿no? Pero está pasando a veces que la escuela, en pos de no abrumar, está dejando un poco solos a los niños, con muy baja intensidad de actividades, ¿no? Y yo creo que tenemos que ubicarnos ahí en el medio, ¿no? De dar el mensaje como adultos de que es importante que los niños y los adolescentes en su rutina diaria, ahora en casa también, tengan un momento dedicado a las actividades de aprendizaje que da la escuela, eh, porque eso es eso no es un estrés, sino vale la pena considerarlo como una oportunidad de disfrute, de crecimiento, de desarrollar herramientas para la vida. Entonces, eso es algo que creo que se está desnudando ahora también. ¿Cuál es la visión que tenemos como adultos, como sociedad, del valor del aprendizaje de la escuela, ¿no? Este, y también la oportunidad que nos da esta pandemia para, luego de mitigar y recomponer todo lo que va a quedar con mucha necesidad de ser recompuesto, ver si la escuela que se vuelve a construir después de esto incorpora algunas de las grandes discusiones que se venían teniendo, en ámbitos más de innovación educativa, si se quiere, ¿no? Desde la gran pregunta por qué vale la pena que la escuela enseñe hoy, ¿no? Tomando un poco la idea de David Perkins, el pedagogo de la Universidad de Harvard, que él siempre dice: la escuela debería enseñar conocimiento que valga la pena para la vida, ¿no? Que tenga chance de importar en las vidas que los alumnos, las alumnas viven y van a vivir. Y creo que esa gran pregunta por el qué vale la pena enseñar es algo que se hace más fuerte ahora, porque va a haber que priorizar que enseñar, dado que no se va a poder cubrir todo el programa previsto, ¿no? Dependiendo, cada país será un poco distinto, pero en Argentina, por lo menos, que recién acá comenzaban las clases, pensar en que se llegue a cubrir todo el contenido es una utopía inalcanzable. Entonces ahí yo creo que se abre una pregunta valiosa sobre, bueno, ¿y entonces qué? Si hay que priorizar, ¿con qué sentido priorizamos esos aprendizajes? Claro, eso nos lleva, efectivamente, yo creo que la situación nos está, por un lado, poniendo en valor, y como tú decías, nos está pasando por el cuerpo, algo que ya sabíamos, pero que es el valor insustituible de la escuela como dispositivo en el que te permite, ¿no? Suspender las desigualdades, suspender por un espacio y un tiempo, ¿no? Las diferencias, de alguna manera, dar posibilidades para todos. Y también eso que tú decías, ¿no? Esto que ahora tenemos que hacer en casa con toda la dificultad, que es suspender un tiempo y un espacio, intentar identificar un tiempo y un espacio para dedicarlo a esa tarea del aprendizaje, ¿no? Que es la que te abre al mundo, la que te permite comprender el mundo. Eso la escuela, muy criticada, lo tenía muy bien resuelto, la escuela física. La no escuela en la que estamos ahora, o sea, la escuela, digamos, en los hogares, nos cuesta muchísimo hacerlo. Y esta es la primera, digamos, el primer valor que estamos viendo que tenía la escuela, y que de alguna manera lo habíamos un poco como, no despreciado, pero le habíamos quitado realmente el valor importantísimo que tiene. Lo siguiente que nos viene a la cabeza es qué es importante, qué es lo realmente importante, ¿no? Esto que Inés Dussel, nuestra amiga, dice muchas veces, qué es lo importante realmente, ¿no? La escuela como el lugar de lo importante y lo difícil. Y qué es lo que realmente tenemos que enseñar. Y ahí nos llega a este debate que me interesa muchísimo también un poco profundizar contigo, que es nuestros currículos, los currículos de todos los países de la región, de todos los latinoamericanos, desde luego el argentino, el mexicano, el colombiano, el español, ¿no? El de Chile, cualquiera que miremos, son currículos inabordables, son currículos todavía
bipolares, ¿no? En el que por un lado se declara la importancia de ciertas competencias muy grandes, muy transversales, que te habilitan, digamos, de alguna manera para comprender el mundo y poder actuar sobre él, pero por otro lado se extienden en unos estándares de aprendizaje o en unos contenidos inauditos que ahora sabemos que siempre hemos sabido que son imposibles de abarcar, pero ahora desde luego no estando 6 horas o 7 horas diarias en las aulas son imposibles. Entonces nos vuelve a caer la pregunta sobre el currículum. ¿Qué tenemos que hacer con los currículums? Y en ese sentido me gustaría un poco también explorar contigo esta idea de, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Qué sería para ti? Y no quiero que lo resolvamos aquí, pero sí algunas nociones de qué sería realmente para ti lo realmente relevante, ¿no? Que tenemos que enseñar dependiendo de la etapa en la que estemos, ¿no? Pero ¿qué sería para ti lo realmente relevante? Y ahí coincido, ¿no? Es la gran pregunta que nos debemos y hay muchas que creo que son positivas, muchas declaraciones de buenas intenciones y de principios con las que coincido plenamente, como la necesidad de formar grandes capacidades para la vida, y ahora podemos hacer doble clic en eso, ¿no? Como la capacidad de trabajar con otros, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico, que en general están enunciadas en las primeras páginas, ¿no? De los diseños curriculares del mundo, y después viene la lista de contenidos pelados, ¿no? Más puros y duros, que es lo que finalmente todo educador mira a la hora de enseñar. Entonces ahí primero que está el desafío de ver cómo amalgamamos, ¿no? Esas grandes capacidades que no se enseñan en el vacío, y eso lo sabemos de todas las investigaciones más en ciencia cognitiva, de que uno no puede aprender sobre la nada, trabajar en grupo, no puede aprender a resolver un problema sin un objeto concreto de conocimiento. Y cómo eso se amalgama con la cuestión más conceptual, ¿no? De las disciplinas. Y ahí yo creo que hay un enfoque que por lo menos a mí me resulta muy, muy iluminador para pensar en esto, que es en el del aprendizaje profundo, ¿no? La enseñanza para la comprensión, que es que, volviendo, retomando, recién mencionaba a David Perkins, ¿no? Él siempre hace una pregunta que a mí me gusta mucho, yo la hago mucho con los docentes, que es, bueno, ¿qué comprendes bien? Cuéntame algo que puede ser cotidiano o de tu vida profesional o académico que sepas bien, ¿no? Y entonces una vez que uno dice, bueno, comprendo bien, el otro día me decía una profesora, bueno, la Revolución Francesa. Bueno, ¿cómo te das cuenta de que lo comprendes bien? Bueno, me doy cuenta porque, bueno, la puedo explicar, puedo contar qué pasaba en otras partes del mundo en ese momento, puedo imaginarme qué pasaría, qué hubiera pasado si esa revolución no se hubiera dado, pero también me doy cuenta de que lo comprendo bien porque cuando leo el periódico hoy puedo interpretar las noticias actuales a la luz de esas grandes ideas de, por ejemplo, la división de poderes, de la Revolución Francesa. Hay algo de pensar qué significa comprender algo, el conocimiento profundo, que creo que es una clave para pensar el qué vale la pena enseñar, porque también nos ayuda a pensar en el cómo, ¿no? Enseñar eso que elijamos. Yo creo que el camino va por la combinación entre grandes capacidades para la vida, que recién mencionaba, y una de ellas, y la estamos viendo muy fuerte en estos días, es la de el aprendizaje autónomo, ¿no? La capacidad de aprender a aprender, ¿no? Que implica de saber organizarnos para ver por dónde empezamos, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo ponemos foco en algo, cómo vamos monitoreando si vamos bien y si estamos trabados, tener estrategias para salir y ver cómo pedimos ayuda, toda la parte metacognitiva de, bueno, qué aprendí, qué todavía no tengo claro, esto de ser cada vez más autónomos, que es una gran deuda, creo yo, que tiene un sistema educativo formal y que hoy la estamos viendo más fuerte porque estos tiempos de aprendizaje en casa o de aprendizaje a distancia, o lo que sea que vaya a continuar el sistema educativo después de la pandemia, de estos modos van a requerir más fuerte que nunca esa capacidad. Pero yendo a la dimensión conceptual, yo creo que la manera de generar aprendizaje profundo es, primero, concentrarnos en las grandes ideas de las disciplinas, ¿no? Yo vengo del área de las ciencias naturales y cuáles son esos núcleos centrales, pilares de la biología, de la física, de la química, de las matemáticas, que son los irrenunciables, ¿no? Son esas partes de la cultura que si yo no las aprendo no declarativo, sino en profundidad, pudiendo hacer un montón de cosas, ¿no? Como recién decía, con el ejemplo de la Revolución Francesa, pudiendo actuar con ese conocimiento, ¿qué me pierdo de este mundo? ¿No? ¿Qué de esa herencia cultural y esa manera, esas herramientas para entender e interpretar el mundo no tengo? ¿No? Entonces, en biología un ejemplo sería
si yo no entiendo la teoría de la evolución, pero no de memoria, sino no la entiendo bien y entonces no puedo analizar fenómenos cotidianos con esa lente, no estoy terminando de entender cómo funciona la naturaleza, los seres vivos en un ecosistema, por ejemplo, ¿no? No puedo entender, por ejemplo, qué pasa ahora con el virus, del coronavirus, si va a mutar, si no va a mutar, si tiene chances de saltar de un organismo a otro. Hay un montón de cuestiones cotidianas irrelevantes que para poder interpretar necesito como ciertos, te diría, ciertos muebles en la cabeza, ¿no? Ciertas columnas, que son las grandes ideas de las disciplinas. Así como el concepto de revolución, ¿no? Serían ciencias sociales, volviendo a lo de la Revolución Francesa, ¿no? Y sí, entender eso implica, volviendo ahora al cómo, a la didáctica, dedicarle mucho tiempo, desde distintas estrategias didácticas, a trabajar sobre el mismo tema, que es lo contrario que a veces sucede en las escuelas, donde se va un poco, ¿no?, pasando página, ¿no? Bueno, ya lo di. Esto de la teoría de la huella, ¿no?, que decía Philippe Mérieux, donde, bueno, si yo ya lo di, el otro lo aprendió y pasamos de página, bueno, ojalá el aprendizaje fuera tan fácil, no lo es. Entonces, lograr esta combinación de capacidades y aprendizaje conceptual implica ir en profundidad con pocos temas, pero muy bien elegidos que sean centrales, ¿no? Y ahí creo que eso es, creo yo, el camino en el que vale la pena ir como comunidad educativa. Justo, aparentemente, lo contrario a lo que muchas veces hacemos, ¿no? En el que parece que en vez de poco, ¿no?, menos y más, menos y profundo, nos dedicamos a mucho y muy superficial. Hay tensiones que están todo el rato por ahí recorriéndonos, ¿no? La tensión de si las competencias o los contenidos, que tú ya bien has señalado que es imposible lo uno sin lo otro, la tensión de las competencias y las disciplinas. Tenemos ¿no?, sobre todo en las secundarias de todos los países, una tendencia a estructurar, ¿no?, disciplinarmente el conocimiento, porque por otro lado es la manera que producimos conocimientos. Generamos conocimiento disciplinarmente y además cada vez más estrechamente dentro de las disciplinas. Y en la escuela, bueno, pues de alguna manera reproducimos esas disciplinas porque entendemos que es la mejor manera que tenemos, o una de las maneras que tenemos, para profundizar en esos lenguajes, ¿no? La disciplina como lenguajes. Pero también a veces luego reclamamos más transversalidad y es esa lucha que tenemos entre ¿no? Queremos saberes más transversales, más multidisciplinares, que nos permitan comprender mejor lo que nos está pasando, pero de alguna manera, ¿no?, organizamos los currículums disciplinares porque también es útil esa idea de los lenguajes de la biología, de la matemática, de la poesía, ¿no?, del arte, ¿no? Son lenguajes necesarios que tenemos que manejar. Yo te he escuchado una vez algo muy interesante. Muchas veces decimos que de alguna manera también la escuela tiene que responder pensando en qué tenemos que aprender, ¿no?, qué tenemos que enseñar. Y tenemos que responder un poco a los intereses vitales de los chicos, ¿no?, de los niños. Y tú yo creo que yo te he leído, ¿no?, varias veces una apreciación que es tremendamente interesante, que sí, que efectivamente esto es muy importante, pero tampoco tenemos que olvidar que en la escuela abrimos ventanas, abrimos al mundo, movemos, ¿no?, motivar en el sentido de movemos a nuestros estudiantes desde un conocimiento a lo mejor muy familiar, muy local, muy popular, a terrenos inexplorados para ellos que les permiten de repente explorar el mundo, ¿no?, el mundo de la ciencia, el mundo del arte, el mundo, la herencia, ¿no?, cultural. Entonces, también me gustaría ¿no?, que ahondaras un poquito en esta idea de este doble, cómo hacemos estas dos cosas al mismo tiempo. Tiene que ver con los cómo, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo hacemos que tenga sentido para los chicos lo que estamos tratando de enseñar y de aprender, cómo les abrimos ventanas nuevas para que comprendan, ¿no?, para que puedan ir más allá de lo que, ¿no?, de lo que tienen, ¿no?, de lo cercano o de sus intereses más cercanos. Cómo les abrimos ventanas al mundo, cómo les hacemos ¿no?, que tengan esa especie de pasión por el aprendizaje, por el descubrimiento, por la curiosidad que tú tanto has estudiado. Y yo creo que ahí hay una gran clave y es pensar como adultos qué es lo que tiene de apasionante, de relevante, de intrigante aquello que tenemos que enseñar, ¿no? Y creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los docentes, desde un docente de matemática de cuarto grado a uno de literatura de segundo año, que digo, todos quienes tenemos que enseñar algo, la primera pregunta es interna, ¿no? De qué de esto es lo más apasionante que
mis alumnos no se pueden perder. Y pensar, ¿no? Desde ahí cómo abro esa puerta para pensar, por un lado, creo que es nuestro deber como adultos, como educadores, enamorar a los niños y a los adolescentes y también a los estudiantes más grandes, ¿no? Del conocimiento. Abrir esa puerta, pero para eso tenemos que lograr hacer ese clic, esa conexión nosotros. Y por un lado es qué es lo más interesante, apasionante de este contenido, de este tema que tengo que enseñar, y por otro, cómo conecto eso con algo que pueda ser relevante para los alumnos, ¿no? Por supuesto que es importante escuchar las voces de los alumnos y ver de qué manera ellos nos van a enseñar mucho de qué les importa, de quiénes son, de qué traen. Pero creo que eso no tiene que ser el motor del carro, sino que tiene que ser un gran insumo con eso. Y la otra dimensión que es qué es lo que no nos podemos perder de la literatura, por qué la literatura nos enriquece la vida, por qué las ciencias naturales nos enriquecen la vida, ¿no? Y encontrar hacer ese puente nosotros los que educamos, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo muy concreto. Hay algunos abordajes que ayudan más que otros a esto, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, que no necesariamente tiene que ser interdisciplinar, puede ser de una disciplina donde nos metamos de cabeza. En un proyecto que estamos trabajando para UNICEF aquí en Argentina, que se llama Planea, un proyecto de literatura sobre los géneros literarios de terror, de misterio, comenzaba con la pregunta de ¿qué historias te asustan más? ¿No? Y entonces ahí los docentes van llevando por un camino de varias semanas, insisto con esto, porque hay que meterse como de cabeza, ¿no? En profundidad, si no generamos aprendizaje profundo, no hay manera de encender la chispa por las ganas de seguir aprendiendo, creo yo, ¿no? Está muy estudiado esto de que el aprendizaje frágil nos genera deseo de seguir aprendiendo, que es la gran clave para darles a los alumnos esta plataforma para la vida. Entonces, No nos vale esta idea de hoy toca proyecto, ¿no? Vamos a hacer el proyecto rápidamente, pasemos a lo siguiente. Necesitamos y tiempo. después, no, y de hecho esto es algo para pensar mucho desde los docentes, ¿no? Porque a veces los docentes cuando hacen un proyecto sienten que, bueno, ahora entretengo a los alumnos, pero después te doy el contenido, que es me paro y te lo digo, ¿no? Te doy la fotocopia o el libro para... Y por supuesto que es más difícil hacerlo distinto, pero los resultados son realmente diferentes, ¿no? En términos de motivación y en términos de aprendizaje profundo, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, con esto, a lo largo de varias semanas, los alumnos van aprendiendo sobre las características de los textos de terror, de misterio, van leyendo, todo esto termina con una especie de avance, de tráiler de película de terror que los niños tienen, esto es para el secundario, los adolescentes tienen que crear y guionar y grabar al final y después hacen una especie de votación para ver cuál fue el que más los asustó, ¿no? Volviendo a esto de que la literatura y el cine y la cultura en general nos enriquecen la vida, pero esto no viene de preguntar a los niños, bueno, ¿sobre qué quieren aprender hoy? Sino de un adulto que mira el currículum con una mirada aguda, pensando en cómo darle vida desde lo disciplinar y desde lo importante, lo más relevante por ejemplo, para la literatura o para la poesía o la narrativa o lo que sea en particular que estén enseñando, y cómo eso puede hacer para despertar a los alumnos, para interpelar, ¿no? Que obviamente implica reconocer sus voces, buscarle el gancho, el puente con la vida real, eh, pero, que haya una mirada adulta de abrir esa ventana del conocimiento. Creo que va por ahí. Tú antes señalabas una que, claro, nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Todos los que somos padres y tenemos niños o jóvenes en casa estudiando estos días, nos hemos dado cuenta que hay una competencia, habilidad, no sé cómo llamarla, que resulta que es imprescindible, que es la autonomía en el aprendizaje y que está en todos los listados de habilidades para el siglo XXI y prácticamente yo creo que en casi todas las legislaciones de nuestros países. Pero sin embargo, que no es evidente trabajar y que no se desarrolla o no está tan desarrollada como nos hubiera gustado que estuviese. Y que es fundamental, y que en estos momentos es fundamental, pero que es fundamental para esa idea que tenemos de aprendizaje a lo largo de la vida, que tiene que ver, ¿no? con la capacidad, ¿no? de poder seguir explorando cosas, y que está muy vinculada con cosas que tú has trabajado mucho, como la curiosidad, ¿no? Porque tú has abordado mucho todo lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias, con el pensamiento científico,
con qué me mueve, ¿no? A querer indagar, investigar, ser curioso, ¿no? Que podríamos decir que también son disposiciones o habilidades o, ¿no? que necesitamos trabajar, ¿no? O te pregunto, no sé si están de alguna manera innatas, así uno es curioso porque es curioso así, o tenemos que trabajarlas, ¿no? Tiene que trabajar esa, ¿no? De alguna manera, y cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos... entonces, me voy, ¿no? De esta idea de también la autonomía, ¿no? Pero cómo trabajamos estas grandes habilidades que vemos ahora que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, la autonomía, o como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollar ese pensamiento científico, esa curiosidad, esas ganas de indagación. ¿Cómo se trabaja esto desde la escuela? Bueno, voy por partes primero respecto de la autonomía en el aprendizaje, ¿no? De esto de ir desarrollando el oficio de aprendiz, ¿no? El oficio de alumno, decía Ferre, ¿no? De esto de así como un carpintero tiene su lugar de trabajo, sus herramientas, su modo de hacer, uno como aprendiz también las tiene que ir desarrollando y algunas personas más naturalmente las van desarrollando por cosas que aprenden en sus casas, la mayoría de los niños necesitan aprenderlas o en la escuela o en alguna parte eh, para ser cada vez más efectivos a la hora de aprender, ¿no? Para abordar una tarea eh, de manera más organizada. De hecho, una cosa de las que está, ¿no? en estos estudios que miden el impacto de ciertas políticas públicas en los aprendizajes y en relación con sus costos, ¿no? Hay un estudio, hay estos metaanálisis que miran muchos estudios a la vez y se fijan, bueno, qué políticas públicas dan mejores resultados a la hora de mejorar los aprendizajes. Una de las que dan más resultados es trabajar con docentes para que a su vez trabajen con los alumnos en estrategias metacognitivas, ¿no? Yo trabajo mucho en eso en las capacitaciones docentes, porque trabajar con la metacognición, con la reflexión sobre el qué aprendí, qué me falta, cómo puedo trabajar distinto la próxima vez, la autoevaluación, es una de las estrategias más potentes, menos trabajadas de manera deliberada y que realmente da resultados eh, de mucho impacto en el aprendizaje y que a veces a la hora de implementarlas no son tan difíciles. Por ejemplo, hay una manera muy sencilla de implementar esto que es, una vez que termino una unidad, un proyecto de enseñanza, parar la pelota para hacer actividades que se llaman, por ejemplo, tickets de salida, ¿no? Tarjetas de salida, donde los niños por escrito empiezan desde muy pequeños a acostumbrarse a tener ciertas rutinas donde van poniendo, bueno, una idea clara que me llevo de esta clase, una pregunta que todavía no tengo respuesta. ¿Qué le contaría a un compañero que no vino a clase sobre lo que aprendimos hoy? Son ejercitaciones, porque todo esto, como tú decías, no es algo que traemos de fábrica, sino que se va aprendiendo y para aprenderlo hay que ejercitarlo. Así como cualquier habilidad, y ahí creo que la habilidad de aprender y toda la parte metacognitiva de tomar nosotros conciencia sobre qué sabemos, qué no, y cómo podemos abordar mejor Esto que han una tarea desarrollado nueva, también, es clave. que tú decías, ¿no? Todo el proyecto cero, ¿no? Los Perkins, Ron Richard, ¿no? Ellos han desarrollado muy bien todo aquel proyecto de la enseñanza para la comprensión. Trabajó muchísimo, ¿no? Precisamente en estas rutinas de pensamiento, ¿no? Esta metacognición sobre esta reflexión sobre la práctica, ¿no? Que es tan importante, efectivamente. Y lo otro es el pensamiento científico, que es el tema que yo vengo estudiando en estos años, y hay muchos estudios de ciencia cognitiva en niños pequeños, incluso desde bebés, que lo que nos muestran es que algunos dicen somos científicos desde la cuna, más que científicos yo te diría somos protocientíficos, algunos rudimentos del pensamiento científico aparecen desde muy temprano, incluso en bebés, como la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencias, y también la capacidad de aprender a partir de ensayo y error y la prueba y la experimentación, como haría a la manera, ¿no? de un científico profesional, y eso se ve desde edades muy tempranas y se ve que los niños traen esas capacidades al jardín de infantes, a la escuela, pero también se ve, y esto es muy claro en las investigaciones, que ese proto pensamiento científico queda en un estadio muy incipiente, a menos que haya una enseñanza deliberada, con tiempo, coherente, para fortalecerlo, ¿no? Como que le falta ese último gran golpe de horno, y de hecho lo que se ve en las investigaciones es que los adultos no entrenados en ciencia cometen los mismos errores en ciertas tests sobre pensamiento científico que los niños cuando
cuarto grado, te diría, quinto grado, ¿no? Como que hay un cierto desarrollo más madurativo de ese pensamiento científico, de esa capacidad de discernir, de diseñar experimentos, de hacerse buenas preguntas, de sacar conclusiones, que va evolucionando, pero que si no hay una escuela o una enseñanza que apunte a dar ese último paso, no lo aprendemos, o sea, claramente no lo aprendemos, y por eso uno lo ve en la población adulta, ¿no? Por ejemplo, hay una investigadora de la Universidad de Columbia que a mí me gusta mucho, que se llama Diana Kuhn, que estudia esto, ¿no? Del pensamiento científico a lo largo de toda la vida. Y lo que ella encuentra es que los adultos no entrenados en ciencias, que no han tenido una buena enseñanza de las ciencias, a la hora de diseñar un experimento, por ejemplo, caen en lo que nos pasa a todos, ¿no? Es un gran sesgo cognitivo humano, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Uno solo ve la evidencia que va a favor de lo que pensaba antes, y lo que nos contradice lo ignoramos, no lo vemos, ¿no? No es que lo desestimamos, ni siquiera nos damos cuenta de que hay evidencias contrarias. Y eso pasa con los niños y también con los adultos, a menos que uno haya tenido ese trabajo específico en ciencias de ver, bueno, a esta información, ¿le creo o no le creo? ¿Cuál es la evidencia que la respalda? ¿Esa evidencia es rigurosa o en estos tiempos de fake news, ¿no? Nada más Sí, en ese, cotidiano que eso, la necesidad de poder sacar conclusiones y evaluar si la información que estoy recibiendo es confiable o no es confiable. claro, diríamos que en estos días, después te vinculaba a las dos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia de desarrollar la autonomía de todos, ¿no? Y sobre todo en el aprendizaje de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. La otra gran metahabilidad o gran habilidad que vemos cada día, que echamos mucho de menos cada día, es esta idea de pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento científico. Bueno, se formula de distintas maneras y que aparentemente la escuela no está siendo capaz de desarrollar, porque incluso en personas altamente formadas, que han pasado incluso por la universidad, vemos carencias grandes, no tanto en comprensión de conocimientos, de lo que podríamos llamar cultura científica básica, que también, sino de procesos, ¿no? De procesos de reflexión, de pensamiento profundo, de comprobar hipótesis, de plantear hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tú que llevas, tú eres bióloga, doctora en ciencias de la educación, llevas un montón de años, ¿no? Pensando precisamente esto del pensamiento científico. Insisto, no tanto como un conocimiento en sí mismo valiosísimo, sino como ¿no? una gran habilidad que necesitamos desarrollar más que nunca en estos momentos de noticias falsas, de desinformación. Entonces, ¿qué está fallando de alguna manera en los cómo, claramente, para que incluso personas muy educadas en el sentido de haber llegado muy lejos en sus aprendizajes, no tengan esa capacidad de plantear hipótesis, testarlas, cuestionarlas, buscar fuentes? ¿Qué nos está pasando o qué tendríamos que hacer para ser más propositivos? Lo que nos está faltando es hacerlo, ¿no? O sea, tan simple como eso. Hay que poner en agenda esas habilidades y enseñarlas. Y las materias científicas son una gran oportunidad de enseñar estas habilidades, pero claramente no está sucediendo, ¿no? Yo a veces, mira, te doy un ejemplo, a veces trabajo con los problemas de la evaluación PISA con profesores de secundaria, ¿no? Y les muestro, hay algunos problemas donde para resolverlos los alumnos tienen que analizar gráficos, sacar conclusiones, analizar información cuantitativa, ver si eso respalda o no una afirmación, ¿no? Algunas grandes competencias globales que PISA está evaluando y que en muchos países, por lo menos en América Latina, tenemos como muy malos resultados en esa evaluación, más allá de la legitimidad de la evaluación, de cuestiones metodológicas, no me quiero meter con eso, pero mirando los problemas, de hecho es una gran estrategia, si hay profesores que nos están mirando, busquen los ítems liberados de la prueba PISA, son todas preguntas que en el área de las ciencias, que son las que más conozco, están muy alineadas con la evaluación de estas habilidades de pensamiento crítico, de pensamiento científico, ¿no? Y entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿cómo creen que les iría a sus alumnos en este problema? Y dirán, no lo podrían resolver. ¿Y por qué no lo podrían resolver? Y porque no estamos enseñando eso, estamos enseñando otra cosa. Estamos enseñando terminología, conceptos científicos que por ahí hacen, como tú dices, si esto funcionara bien, una buena cultura científica, pero no hay ningún tiempo dedicado, muy poquito,
a estas habilidades de pensamiento concretas que requieren tiempo para ser enseñadas. Insisto, ¿no? Si no nos las enseñan, no las aprendemos. Que implica tener datos y analizarlos, ver si hay más de una manera de analizar el mismo set de datos, proponer preguntas investigables y pensar maneras válidas de responderlas, todo lo que hace más a la metodología de la ciencia, que insisto, es un contenido muy, muy relevante que está ausente. Una analogía que yo uso mucho con profesores, muy simple, pero que me ayuda a que les caiga cierta ficha de lo que está faltando, es pensar a la ciencia como una moneda de dos caras, ¿no? Una cara es la de producto, la dimensión más conceptual, ¿no? Las leyes, las teorías, los conceptos, la información. La otra mitad de la moneda, la otra cara, que es inseparable, que sin esa otra no hay moneda, es el proceso, la ciencia como una serie de habilidades de pensamiento. Y siempre hablamos en toda planificación de una clase de ciencias deberían estar las dos caras, porque si no, no estoy enseñando algo que desafina mi objeto de enseñanza, o sea, me estoy quedando con la mitad. Y eso es una batalla que venimos dando los que trabajamos en enseñanza de las ciencias hace rato, que es poner en agenda esto como contenido de enseñanza, porque si no pareciera que mágicamente lo vamos a aprender, pero no va a suceder si no le dedicamos tiempo a trabajar con estas cosas. En las clases de ciencias naturales es una gran oportunidad para hacerlo porque está establecido el tiempo, pero esto es algo que se puede trabajar desde todas las áreas, y ni hablar en proyectos interdisciplinarios donde el análisis por ahí de datos esté al servicio de alguna pregunta que por ahí no es científica, o viene de otro ámbito, ¿no? Pero es algo que hay que poner en agenda. También en las clases de matemática, yo trabajo mucho con profesores de matemática y creo que ahí también hay una deuda de enseñar una matemática más aplicada que nos permita más foco en resolver problemas y analizar información y aprender a medir y ver si el modo de medir una variable es el mejor modo o hay otras maneras, ¿no? Un montón de cosas que hacen a una matemática más aplicada a fenómenos complejos que se parece poco a lo que estamos enseñando hoy en la escuela. Claro, es esta idea de Freire, ¿no? Que decía que insistir tanto en los contenidos, ¿no? Las teorías, los conceptos, que son importantísimos, evidentemente, y pensar que de una manera mágica eso nos llevaba a comprender mejor el mundo y poder actuar sobre él, pues era una especie de, ¿no? de visión así como, pues eso, naif o atribuirles condiciones mágicas a los contenidos que en sí mismos no lo tienen. Vamos a ir terminando. Bueno, dime. Te interrumpo un cachito porque me parece que por ahí es importante darnos cuenta de que las habilidades de pensamiento también son contenidos, ¿no? Y hasta a veces son contenidos, hasta te diría, más centrales que algunos otros. Y en la medida que no nos demos cuenta de eso es difícil, ¿no? Porque si no, uno siente, un docente con la mejor intención del mundo siente que si está dedicando tiempo a trabajar más sobre habilidades de pensamiento, insisto, no aisladas en base a algún contenido conceptual, pero está como perdiendo el tiempo porque en realidad lo que debería hacer para ser un buen docente es llenar la cabeza de los alumnos con información. Y Sí, eso es lo que necesitamos, creo, nos juega en contra. nos falta la segunda cara que tú decías, ¿no? Necesitamos los datos, los hechos, las teorías, los conceptos, todo eso se trabaja, mejor o peor, dependiendo, ¿no? Pero nos falta los procesos, claramente, ¿no? Que es lo que realmente nos permite luego trasladar esos procesos a otros contextos, ¿no? A otras situaciones, que sí, ¿no? Totalmente. Sería esta la idea de... Hay un recurso que yo encuentro súper útil y también sencillo de utilizar, son los episodios de la historia de la ciencia, ¿no? Porque en la historia de la ciencia lo que aparecen son esas dos caras y también la dimensión más humana del conocimiento muy reflejado. Entonces uno ahí puede ver, bueno, cuál fue la pregunta que se hicieron en ese momento y por qué se la hicieron. El otro día estábamos trabajando con docentes sobre el caso de la generación espontánea, ¿no? Como la creencia por mucho tiempo y también desde el plano religioso era que de la materia inanimada podían salir seres vivos, ¿no? De la carne salían gusanos o del trigo salían ratones. Y ya hace varios siglos veníamos conversando sobre un caso concreto, el de Francesco Redi, un médico italiano, que se le ocurrió hacer el primer experimento controlado de la historia, o del que se tiene testimonio, que es ver, bueno, si es cierto que de la carne van a salir gusanos, y yo la tapo a esa carne y hago como un control, una muestra testigo, y los gusanos salen de ahí adentro y no dejo que nada más entre de afuera, entonces deberían salir gusanos de ahí, ¿no? Y lo que vio fue que no, que había moscas que ponían huevos, pero a veces
esto que pareciera tan árido, enseñar habilidades de pensamiento, no es más que empezar a darle vida al contenido y a partir de historias o de casos de la vida real, ¿no? Buscarle ese... Se habla mucho de educación y emociones en estos días, pero creo que a veces sentimos que solo genera un clima de confianza, ¿no? De altas expectativas en el aula, que es esencial, pero lo que nos falta es darle emoción al contenido, ¿no? Y creo que es desde ahí que se genera la curiosidad. Esos son los grandes maestros, ¿no? Las grandes maestras, ¿no? Las que de repente algo que a lo mejor es irrelevante para ti se convierte en algo ¿no? emocionante, ¿no? Esa es un poco de nuevo la idea de abrir las ventanas, ¿no? La enseñanza como abrir, ¿no? Romper el espejo en el que me estoy mirando, abrir ventanas y convertir, ¿no? unos hechos, unos conocimientos, unos contenidos en todo un mundo, ¿no? Para explorar. Y ahí entran claramente las emociones. Vamos a ir terminando porque llevamos un buen rato, Melina, y podríamos seguir muchísimo más, pero entonces me quedo con esta idea también que decías, ¿no? Por un lado, nos hemos dado cuenta en el confinamiento lo importante que son los espacios y la diferenciación de espacios, y no lo mismo la escuela en la escuela, como sea la escuela, puede ser un lugar al aire libre, pero la escuela como un lugar distinto del hogar. Y esto lo hemos notado en el confinamiento, y tú has insistido mucho en esta conversación también en la importancia de que para profundizar, para poder, ¿no? profundizar en las cosas, para poder desarrollar ciertas habilidades, ciertas disposiciones, cierto pensamiento, necesitamos tiempo, ¿no? Entonces, por ahí ¿no? que el espacio y el tiempo se nos revela como algo determinante, ¿no? Y entonces, bueno, yo simplemente te quería dejar que terminases como tú quieras, que te despidas un poco, ¿no? Si quieres, recogiendo alguna idea que te ha parecido fundamental. A mí me interesa muchísimo todo lo que tú has dicho e investigado sobre pensamiento crítico, sobre pensamiento científico, que me parece que junto con la autonomía son dos de las grandes habilidades imprescindibles en estos días, no ahora justamente el confinamiento, sino en este mundo en el que estamos viviendo en estos últimos meses y que nos espera seguramente en el futuro. Luego, bueno, yo por mi parte me despido. Quería, bueno, darte la última palabra, que aproveches un poco por si quieres ¿no? Bueno, remarcar alguna idea. puedo cerrar quiero retomar lo que tú dijiste, que para mí es muy importante. Te dijera si me tuviera que hacer un tatuaje de algo que no tengo, pero si me lo tatuaría para no olvidar, que es el menos es más, ¿no? Y menos es más es menos cobertura, más profundidad, menos aprendizaje ritual, de memoria, más comprensión, más chispa. Y pensar esto, ¿no? Dedicarle tiempo a ir construyendo de a poco las ideas y las habilidades de pensamiento como algo que se amalgama, que va junto, ¿no? que es inseparable, y esto tanto en la escuela y ojalá después de esta etapa tan difícil que estamos atravesando, esta discusión empiece a ser parte de lo cotidiano, ¿no? De las decisiones que se van tomando día a día en los centros para decidir qué enseñar, pero también en casa, ¿no? Incluso tomar estas tareas, y aquí hablándoles un poco a las familias, ¿no? De tomar estas tareas que da la escuela a veces como la punta del ovillo para seguir tirando, ¿no? Para seguir abriendo esas ventanas. No sé, el otro día a uno de mis hijos le dieron un cuento a leer, y era un cuento de un autor que yo no conocía, y fue como una linda excusa, un lindo pretexto, en la medida que como padres estemos disponibles. Me parece que es como meternos en ese mundo juntos con los niños del aprendizaje para ver, bueno, ¿qué otros cuentos escribió este autor? ¿Qué cara tenía? Encontramos una entrevista de este autor hablándoles a otros niños. El cuento transcurría en un paisaje que se llama el monte. ¿Cómo será el monte? ¿Quiénes viven ahí? ¿No? Y entonces me parece que cualquier tarea, por árida que parezca, puede ser una buena excusa en casa, en la escuela también, ¿no? Pero digo, para encender esa chispa y seguir tirando la punta del ovillo. Así que gracias, Carlos, un placer enorme hablar contigo, y gracias a la Fundación por invitarme. Muchísimas gracias, Melina. Un abrazo. Un abrazo.